Hola, el día de hoy explicaremos cómo clasificar e identificar hongos haciendo uso de secuencias de DNA, específicamente del Internal Transcribed Spacer o el ITS. Se estima que hay 10 millones de especies de hongos. Entonces requerimos contar con una estrategia eficiente, robusta de clasificación que permita el intercambio fácil de información sin subjetividades y sobre todo sacándole provecho a las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información. Para esto utilizamos los códigos de barras genéticos. Imagínate que para cada especie de hongo yo voy a generar un identificador único que le permite distinguirse de las demás especies. Ese identificador lo vemos como un código de barras, pero a diferencia de utilizar barritas de diferente grosor acompañadas de números, utilizamos secuencias de DNA. De ahí el término código de barras genéticos. Hay genes que se conservan a través de la evolución, debido a que cambios en la secuencia son un riesgo que puede afectar su función. Imagínate un gen que codifica para una proteína esencial, por ejemplo en respiración, pues va a haber mucha presión que impedirá que cambie, porque ese cambio podría afectar su función y con ello traería un efecto negativo en el desarrollo del organismo. Esto es más marcado en genes no codificantes, por ejemplo los RNAs ribosomales. La redundancia del código genético amortigua cambios en el DNA cuando tratamos con genes que codifican proteínas, pero con genes no codificantes como los ribosomales, esto no es posible. Y obviamente hay regiones no codificantes, promotores, por ejemplo, que son más propensas a sufrir cambios precisamente por eso, porque no son codificantes. Vamos a ver el caso de esta levadura, Saccharomyces cerevisiae, es un hongo unicelular que recurrentemente menciono aquí en el canal. Aquí está su núcleo, vamos a sacar el DNA y extenderlo, y en alguna región de su genoma nos encontraremos con el operón ribosomal, que tiene esta arquitectura. Tiene primero el gen 18S, también conocido como SSU, después el 5.8S y al final el 25S o LSU. Esto para Saccharomyces, pero en la mayoría de los hongos, este que tenemos aquí es 28S. Esta nomenclatura del S, unidades de sedimentación, Svedberg, está explicado en otros videos del canal donde trato el tema de síntesis de proteínas. Ahora lo que nos importa es que este es un operón porque todo esto se transcribe junto, se genera un solo RNA que es el que represento aquí. Si te fijas, lo que flanquea al 5.8S se conoce como ITS 1 y 2, el Internal Transcribed Spacer 1 y 2. Una vez que este pre-RNA se transcribe, llegarán nucleasas encargadas de la maduración. ¿Qué quiere decir eso? Recortan los extremos y eliminan el ITS1 y el ITS2. Una vez que esto ocurre, estos tres ribosomales quedan listos para ensamblarse y formar ribosomas funcionales. Entonces no perdamos de vista que el 18S, el 5.8 y el 28 son genes conservados, difíciles de cambiar de secuencia, y el ITS1 y el 2 son variables porque, bueno, se transcribirán, pero al final del proceso se van a degradar. Entonces no importa, entre comillas, no importa lo que haya ahí. Pero para estos sí hay una presión de selección importante, ya que el 18S formará parte de la subunidad pequeña y el 5.8S y el 28 serán parte de la subunidad grande. Entonces, el ITS
Al no ser parte del ribosoma funcional, aquí no tenemos RNA del ITS, estos estarán sujetos a cambios a través de la evolución, los cuales serán cambios característicos para cada especie, y es por eso que estas regiones se consideran los códigos de barra por excelencia en los hongos. Aunque también podemos utilizar la secuencia del 18 y del 28S. Sobre todo hoy día y sobre todo cuando tenemos la sospecha de haber encontrado una nueva especie de hongos. Les explicaré someramente cómo lo hacemos en el laboratorio. Para empezar, partimos de nuestro espécimen, que puede ser un hongo que haya crecido en el suelo, en la madera, un hongo microscópico, y lo que hacemos es obtener el DNA genómico. Hay cualquier cantidad de métodos para hacerlo, y a través de la técnica PCR, Polymerase Chain Reaction, o reacción en cadena de la polimerasa, sacaremos copias y copias y copias, millones de copias de esta región del operón ribosomal. Después de la reacción de PCR habrá que confirmar que fue exitosa, y para eso hacemos una electroforesis en geles de agarosa. Este es un ejemplo de un ITS que amplificamos en el laboratorio. Tenemos aquí el carril del marcador de peso molecular, o el ladder, y aquí tenemos dos ITS que en este caso tienen un tamaño de 620 pares de bases. Obviamente el tamaño es variable, porque si el ITS, la secuencia varía de especie a especie, pues eso implica también un cambio en el tamaño de la secuencia. Pero en este es de 620. Y una vez que haya confirmado que el PCR fue exitoso, hacemos o lo sometemos a secuenciación capilar o secuenciación por el método Sanger, que no explicaré porque viene en otro video de aquí del canal. Pero supongamos que obtuvimos la secuenciación capilar de este amplicón de algún hongo, y entonces lo vamos a analizar. Lo someteremos a la base de datos de la NCBI y lo analizaremos y haremos búsquedas más bien con el algoritmo BLASTN para determinar la identidad de esa secuencia. Entonces vamos a hacer el ejercicio de tener la secuencia de un agarical, algo como esto que tenemos aquí. Supongamos que lo encontramos en un jardín botánico, en una exploración en el bosque, y por ahí sale el agarical ¿no? Entonces nos lo llevamos al laboratorio, y más allá de contar con un taxónomo que sabe de morfología de hongos, sacamos el DNA, amplificamos, mandamos a secuenciar, y una vez que tenemos la secuencia, la sometemos en este sitio web que se ve así. Hay un espacio para poner mi secuencia que tiene que ser en formato FASTA. Esto lo explico en otro video. Y hay otras selecciones que puedo hacer. Para empezar, debo de seleccionar que esta secuencia la compare o haga búsquedas en bases de datos de ribosomales y de ITS. Especifico que sea para hongos, e incluso puedo especificar de qué organismo se trata. Supongamos que lo único que sabemos es que es un hongo del orden de los agaricales. Entonces aquí escribo agaricales. Selecciono que me busque las secuencias más parecidas y le doy clic donde dice BLAST. Me genera este resultado. Los resultados se acomodan del más parecido al menos parecido. Obviamente nos quedamos con el más parecido, que tiene un 100% de identidad. Es decir, que el 100% de los nucleótidos coincide de la secuencia que sometí con esta secuencia de la base de datos que pertenece al ITS, a la región ITS de Agaricus campestris. Y este query cover me indica que esta identidad se da desde el primer hasta el último nucleótido que sometí. Si le damos clic donde dice alineamientos, podemos confirmar que coincide el 100% de los nucleótidos,
y dándole clic en el identificador podemos acceder a más información relacionada con mi secuencia de la base de datos. Incluso podemos descargar la secuencia de la base de datos en formato FASTA. Hagamos un ejercicio para comparar los IPS y así convencernos de la utilidad de estas secuencias. Imaginemos que tenemos 4 especies del género Agaricus que aquí presento. Pues aunque sean diferentes, todas tienen el operón ribosomal y por lo tanto de todas ellas puedo amplificar el ITS. Supongamos que lo hacemos y mandamos a secuenciar. Y ahora lo que haremos es comparar entre estas 4. No lo vamos a meter a comparaciones en GenBank, sino las vamos a comparar entre ellas. Y para eso les presento este alineamiento que digo parcial porque, bueno, por cuestiones de espacio no pongo absolutamente todo el ITS1 ni el 2. Es solamente por cuestiones de espacio. Este alineamiento debería ser más grande. La secuencia que está sobre la barra negra corresponde al 5.8. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es el ITS1 y esto que tenemos acá es el ITS2. Y en estos recuadros púrpura, que si bien se ven muy sutiles, espero que sí se noten, vemos los polimorfismos o las diferencias que hay entre los diferentes ITS de las especies de Agaricus. Vemos aquí, hay una delesión, o sea, en esta especie, Grisecephalus, aquí me falta una G que tienen las demás. O aquí en Incultorum tengo una T y en las demás tengo una G en esta misma posición. Recordando que alineamiento implica acomodar las secuencias de tal manera que obtenga el mayor número de coincidencias entre ellas. Estos serían las diferencias que tengo en el ITS1 y en el ITS2 se me acumulan más. Hay sustituciones, hay inserciones de lesiones, como vemos aquí. Aquí esta es muy marcada. Aquí en esta especie me faltan 2 nucleótidos y por ejemplo en esta, en Incultorum, tengo una C y en las otras 2 tengo una T. Y aquí tengo otras diferencias, inserciones de lesiones, aquí tengo una T en lugar de G. Y bueno, aunque sean diferencias sutiles, son secuencias únicas para cada especie y es por eso que me permiten identificarlas con precisión. Bueno, pues esto fue un panorama muy rápido de cómo podemos utilizar estas secuencias de DNA para clasificar hongos. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por tu atención.